Ronciur el caballero. El heraldo de las batallas se había convertido en el paladín de la victoria. Nadie hubiese imaginado jamás que aquel joven oficial de mirada perdida e indiferente, cuya función consistía solamente en notificar las declaraciones de guerra, llevar mensajes a las autoridades y dirigir las ceremonias, se convertiría sorpresivamente en un caballero fuerte y valeroso, que voluntariamente se incorporó a aquel sangriento enfrentamiento donde deslumbró a los guerreros con sus hazañas, logrando al final de la cruzada un triunfo aplastante para su pueblo y para su rey. La noche caía oscura y tenebrosa sobre la inmensa llanura. La lluvia, fría y persistente, lavaba los cuerpos de las almas liberadas y enjuagaba las heridas de los guerreros moribundos. El agua se llevaba la sangre por las tierras enlodadas, testigo de una batalla cruel y despiadada que amenazaba con no tener fin, mientras existiera un solo enemigo de pie. Los gemidos y gritos desgarradores que denunciaban un incomparable dolor se confundían con el ensordecedor sonido que emitían las aves de rapiña a medida que se acercaban a observar el banquete que la guerra les había dejado preparado. El aire húmedo vagaba en el espacio y con él el aroma nauseabundo que impregnaba el olfato de unos pocos sobrevivientes. Un día más en las cruzadas, seguramente una derrota más en las puertas del buen rey, y con ésta perdía todo su poder. Ronciur cabalgaba solitario, lentamente en la penumbra, observando desolado aquel escenario con las terribles consecuencias para su pueblo. Debía cumplir con su deber, llevando las trágicas noticias a las autoridades que esperaban impacientes para anunciar el avance de los últimos guerreros a la mañana siguiente. Agilizar la retirada bajo el oscuro manto nocturno. En sus pensamientos se alojaban las tristezas, la desilusión y la furia. Confundido detuvo el caballo y continuó caminando por el campo de batalla. Luchaba intensamente en contra de su sensibilidad, pero ella avanzaba rápidamente, ganando espacio en sus pensamientos. De repente, algo que se perdió con fuerza de su tobillo. Se prendió tan fuerte que lo sorprendió. Se detuvo y observó horrorizado una mano ensangrentada y temblorosa que surgía de un cuerpo brutalmente herido, con el filo letal de quién sabe cuántas espadas enemigas. Apenas pudo ver con su rostro la última caída de sus párpados cansados, pero tenía el presentimiento de conocer a ese caballero. De manos de la oscuridad se inclinó sobre él y advirtió tras un quebranto que se trataba de uno de sus hermanos. La desdicha familiar lo volvió a golpear duramente. Varios de sus hermanos y su padre habían defendido con lealtad incondicional a su pueblo, llevando como medalla las terribles heridas que los condujeron a sus tumbas. Con el peso de su incontenible frenesí en su corazón, se incorporó para continuar con su funesto camino. En ese preciso instante, el sonido de una voz gruesa, serena y firme pronunció su nombre, no alcanzando a comprender de dónde provenía. Ronciur giró con su cuerpo hacia todas las direcciones, escuchando nuevamente su nombre. De pronto, en sus ojos se reflejó el brillo intenso de una espada clavada en la tierra, como puesta a propósito en medio de la llanura. Era, bajo el caudal de agua celestial, la única luz que se veía en aquel espantoso lugar. Aún no ubicaba el portador de la voz que seguía llamándolo, pero dominado por un fuerte impulso, corrió hacia la gran espada, que parecía haber estado esperándolo. Cuando llegó al arma, en que parec- Cuando llegó al arma, entendió que definitivamente ocurría algo extraño. La enérgica luz que rodeaba la espada, con el ilimitado esplendor, se resumió rápidamente en un fino rayo azul, igualmente luminoso, que apuntaba desde la empuñadura directamente al centro del infinito cielo. La voz volvió a romper el hondo silencio, pero esta vez el joven no apartó su vista de la clavada punta infinita del rayo de luz. Fue entonces cuando escuchó: «Joven Ronciur, escucha con atención.
La fuerza inagotable para librar las batallas no nace del odio, surge de un inmenso amor a la libertad y a la humanidad. No genera ira ni rencor, sino voluntad para defender con honor lo que por derecho os corresponde. Nunca olvides, la espada de la luz no es mágica, tiene la energía de los justos que lucharon por proteger el pueblo del reino que amaban. En nombre de Dios y de la justicia, mataron a sus enemigos, a los invasores. No se convirtieron en asesinos, simplemente se denominaron leales caballeros, que no empañaban los brillantes de la espada con la suciedad de la venganza. Debes comprender que el miedo os debilita y la pasión del corazón os alimenta. Soy el padre del rey que tanto admiras, amigo de tu padre, mi mejor caballero. Inclínate, te otorgo la espada con la que luchó tu hermano, la espada de la luz, la espada de los grandes caballeros, mi espada. Tómala, con la certeza de que la empuñarás con justicia para adquirir la paz de nuestra gente. Limpia tu mente de resentimientos y olvida el sufrimiento que te ha inspirado tanto desconsuelo. Por ellos, los que han muerto y los que aún viven. Sé para tu rey un gran caballero. Salva a tu pueblo con honor y serás bendecido con amor. Inmediatamente el rayo de luz desapareció. Ronsiur no estaba convencido de que fuese real lo que acababa de experimentar. Se observó a sí mismo y se vio de rodillas en el lodo con sus manos en la espada y la frente sobre sus puños. No pudo evitar recordar a su padre, ni al rey ya muerto. Imaginó lo que dirían sus hermanos si aún estuvieran ahí, junto a él, y sintió inexplicablemente la inmensa responsabilidad de luchar por su gente. A partir de ese momento, algo en él cambió y todo lo vio diferente. Con los primeros rayos de luz que surgían de entre los nubarrones golpeando sobre sus ásperos rostros, los pocos caballeros del rey que aún estaban en condiciones de luchar analizaban la estrategia para vencer al enemigo. No habían recibido órdenes de las autoridades, pensaban que quizás el rey ya había dado por perdida la guerra o que en su defecto el heraldo no había llegado con la información a tiempo. Ya no caía agua del cielo. Llegó la hora de partir hacia el campo de batalla, aferrados a su fe, pero convencidos del oscuro desenlace que el destino les tenía preparado. Al galopar de los caballos hizo temblar la tierra. Las espadas atravesaron las siluetas de los enemigos y también de los cruzados. Algunos yacían en el húmedo suelo, algunos yacían en el húmedo suelo, otros continuaban luchando a pesar de sus heridas. Se confundieron los cuerpos en una danza macabra con un poder absoluto sobre el filo sanguíneo de la muerte. No quedaba mucho por hacer. La gloria del enemigo crecía y los caballeros peleaban en honor a su orgullo, que ya lo demás estaba prácticamente en manos de los contrarios. Cuando las esperanzas estaban a punto de ser sepultadas con las memorias de los frescos difuntos, surgió en la distancia la silueta de un hombre desconocido, la figura de un caballero sobre un ágil caballo negro, empuñando su espada con la punta mortal hacia su objetivo. Avanzó velozmente, con la vista al frente y la luz de su valentía contorneando su cuerpo. Ante la mirada estupefacta de los guerreros, se introdujo en el campo de batalla. Manejó sus manos con la energía de un huracán y se deslizó entre los enemigos con la habilidad de una serpiente. Su destreza y seguridad impulsó al insignificante número de caballeros aún de pie a luchar con más fuerza, a convencerse de que todavía valía la pena. De repente comprendieron que no puede dejarse librada al azar una batalla en la que aún existe una mínima posibilidad de ganar. Descubrieron que se habían entregado primero con el pensamiento, y entonces el enfrentamiento se hizo insostenible. La caída de sus amigos los había debilitado, cuando en realidad debía haberles generado mucha más fortaleza y una razón superior para vencer a los responsables. Inmediatamente se unieron al misterioso caballero sin titubear. El cansancio se convirtió en vitalidad y la decepción en torrentes de sangre enemiga. El recién llegado, aferrado a su caballo y a su escultural espalda, no detuvo sus magistrales movimientos hasta que se reflejó en sus pupilas la caída final de los párpados del último invasor.
Cuando todos asumieron que habían vencido, la algarabía cobró vida. Los rezos y las plegarias por la vida eterna de unos y por la victoria de otros sonaba melodiosa en el aire. No hubo quien no se acercara al misterioso caballero. En el preciso instante que Ronciur descubrió su rostro, recibió el calor de las miradas más respetuosas y enorgullecidas que jamás había visto. Recordó cada palabra del viejo rey y vio la luz azul en el filo de su espada ensangrentada. Creyó ver a lo lejos las imágenes de unos caballeros con gestos complacidos que se perdían en la distancia. Podrían ser su padre y sus hermanos, murmuró en su pensamiento. Fue entonces cuando comprendió que todo lo ocurrido tenía una única conclusión. Se había convertido en un leal y honorable caballero, por los que se habían ido, por los que estaban y por los que vendrán en nombre del amor.